Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hola, apreciado amigo y hermano. Bienvenido una vez más a esta serie de estudio titulada Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 3, que lleva así esta frase: una era de tinieblas espirituales. Y vamos a ir a la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto que describe el apóstol San Pablo allí en la carta de Tesalonicenses, poco a poco fue desarrollándose. Poco a poco estas palabras fueron cumpliéndose a través de todos los tiempos. De hecho, el paganismo entró en la iglesia cristiana. La iglesia dejó la sencillez de Cristo Jesús, la sencillez de los apóstoles, y entonces fue cambiada por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. El papado se convirtió en la cabeza de la iglesia. Se enseñó que el Papa es la iglesia, que es el vicario de Cristo en la tierra, que fuera de la iglesia no hay salvación, y una gran cantidad de doctrinas extrañas que poco a poco fueron llevando a los fieles y llevando a la iglesia a creer en ellas. Se prohibió la circulación de la Biblia, Satanás se encargó de ocultarla, no se predicaba, no se permitía que nadie la tuviese ni la leyera. Era una época de oscurantismo religioso. Y seguidamente se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y dividió en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El cuarto mandamiento, que es el día sábado, entonces fue cambiado por el día domingo. Y comenzaron a salir leyes, comenzaron a salir edictos, documentos donde se promulgaba la adoración del día domingo. El día del sol, día de adoración a Dios. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo una fiesta pública en todo el Imperio Romano. Y en casi todos los concilios ecuménicos entonces se exaltaba la adoración del domingo. Y aunque la Biblia en todas sus páginas nos muestra que el día sábado es el día de adoración a Dios, el día que nos recuerda que le pertenecemos a Dios por creación y por redención, y que habla del Dios creador de todo el universo, Satanás se encargó de pisotearlo. Y cada día, poco a poco, ha ido más pisoteando el día del Señor. Por tal motivo que los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en ninguna parte, en nada confirman este modo de ver. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el día domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver.
Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad. Poco a poco, apreciado amigo oyente, Satanás fue ganando terreno. Y el obispo de Roma entonces se convirtió en el jefe de la iglesia. Y nada se podía hacer sin su consentimiento. El paganismo dio lugar al papado. Y allí se cumple lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, que el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Así empezaron a correr los 1260 años de oscurantismo religioso. La opresión papal se dejó ver en todo el mundo. Fueron años muy duros y muy críticos para la iglesia. Esta persecución arremetió con los fieles con la furia jamás conocida en toda la historia. Y allí se cumple lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Y vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. Y si vamos a la profecía, pues vamos a encontrar que fueron 1260 años, porque día por año, dice la palabra del Señor, día por año te lo he dado. Fue un periodo muy terrible y difícil para la iglesia. El pecado se disfrazó con manto de santidad. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor. Los monjes llegaron a inventar manuscritos antiguos solamente para decir que la autoridad del Papa, que la supremacía del Papa venía de muchos años atrás. Esto fue sumamente terrible. Los emperadores en otro sentido, todos aquellos que desobedecían la autoridad papal fueron excomulgados y fueron destronados, porque debían humillarse ante los papas que se jactaban de su poder. Eso le sucedió al emperador Enrique IV. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Y entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar, según las Santas Escrituras. Tremenda blasfemia. También se introdujo la doctrina de la inmortalidad del alma y su estado inconsciente después de la muerte. Se estableció la adoración de imágenes, la invocación de los santos, la adoración de la Virgen María, y también se introdujo la creencia del purgatorio y de las indulgencias. Y se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia, uno podía librarse del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios. Muchos fieles, apreciado amigo, decidieron mantenerse leales a Dios y por esta causa fueron perseguidos sin piedad. Las llamas los consumían, las espadas los atravesaban, pero ellos mantenían sus vidas, mantenían su lealtad a Dios ante cualquier circunstancia. Fue una época terrible. En el siglo XIII, las maquinaciones del papado fueron terribles. Allí nació la Inquisición. Realmente fue la medianoche del mundo. Y durante muchos años Europa no progresó, ni en ciencias, ni en arte, ni en civilización. La cristiandad parecía estar paralizada completamente, intelectualmente estaban paralizados. Porque estos fueron
tristemente las consecuencias terribles de haber desechado la palabra de Dios. Porque quien rechaza la palabra de Dios prácticamente deja de ser sabio. Los profetas del Antiguo Testamento habían pronosticado y habían anunciado todas estas cosas, entre ellos el profeta Oseas. Y cuando vamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, encontramos lo siguiente. Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay otra versión que dice sabiduría. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Apreciado amigo, la historia, la Biblia nos muestra que rechazar la palabra de Dios trae muchísimas consecuencias. Rechazar la palabra de Dios trae miseria, trae desolación, trae ruina a la vida personal y a la vida familiar. No permitas, apreciado amigo, que en tu vida rechacen la palabra de Dios. Mantén en alto la antorcha de la verdad. Mantén en alto la esperanza de la fe. Aférrate a Dios y deja que Él sea tu fortaleza en medio de cualquier circunstancia. No permitas que esas tinieblas espirituales que rondan al mundo afecten tu vida. Ahora bien, con mucho cariño y respeto, yo no estoy juzgando ni acusando a nadie. Solamente te estoy presentando unos pocos textos de la Biblia y algunas pocas cosas de lo que reseña la historia universal. Apreciado amigo, no te dejes llevar por las tradiciones de este mundo. Guíate por la verdadera palabra de Dios, porque en ella hay esperanza, hay verdad, hay salvación y hay vida eterna. Pide a Dios sabiduría para que te enseñe lo correcto y te guíe en el camino de la salvación. Alcanza la seguridad y la paz para tu vida en medio de este gran conflicto que estamos atravesando. Te invito para que compartas este link y este mensaje con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares. Búscanos también en las redes sociales de la Unión Colombiana del Sur. Síguenos. Ve también a mi canal de YouTube, Pastor Moisés Prieto. Suscríbete, comparte este mensaje y hagamos grande este ministerio. Y si me estás escuchando a través de un audio y quieres este mensaje completo, quieres todo este capítulo para leerlo y tener una amplitud de conocimiento de todo lo que sucedió, pues ve a mi canal y allí estará este material también para que lo tengas por escrito. Vamos a orar, vamos a entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Maravilloso Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque nos muestra que a través de la historia hombres y mujeres se mantuvieron fieles en medio de las peores circunstancias de la vida. Gracias, querido Dios, porque en medio de este oscurantismo religioso, tu palabra se mantuvo fieles. Portaestandarte levantaron esa antorcha de la verdad. Ahora que nosotros la tenemos, permite que podamos leerla, podamos estudiarla y podamos atesorarla en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendice a mi amigo y a mi hermano que está estudiando este mensaje conmigo en esta hora. Que tu gracia le acompañe. Bendice también a su familia y que haya paz para todos en medio de este conflicto que estamos atravesando. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado hermano, apreciado amigo, sigue confiando en las proezas maravillosas de Dios. Busca una Biblia, léela, ten un encuentro con Dios y prepárate porque recuerda que Cristo viene.